son tener una revista para difundir las investigaciones que se hacen acá en Latinoamérica, ¿sí? La revista se llama es el LAXWA, también tiene una página en internet. Ahí, no sé, Damián, si querés compartir por ahí el link para los que no lo tienen. Ahí lo veo a José también. José Cuitiño es el actual editor de la revista, justo con Sol Reichenborg y Giorgio Basilisi de Brasil, porque se puede publicar también en portugués, entonces también la idea es que, bueno, afianzar lo más posible la relación con otros países de América y obviamente de Brasil también. Y bueno, esa revista publica artículos con referato, y a su vez es de acceso abierto, que bueno, ahora hace rato que se volvió un poco la norma, o tratar de imponer que sean de acceso abierto. La revista esta lo es de hace rato, pero bueno, que sea de acceso abierto también no implica que no lleve un montón de trabajo llevarla adelante, más allá de que, repito, que todo esto que hacemos es trabajo ad honorem, tanto los editores, la asociación, todo, pero bueno, ya todos lo saben, todo es plata y hay que mantener, no sé, servidores, armar, editar los trabajos, hay mucho laburo en eso. Mucho también, bueno, dinero involucrado, mantener la asociación, y la otra es la reunión argentina de sedimentología, que se hace cada 2 años, y que este año también la tenemos, es en La Plata, la está organizando la gente de allí, así que también mantener y juntarnos cada 2 años y encontrarnos y ver los trabajos que se están haciendo, lo consideramos mucho muy importante, y bueno, por eso es que ahí Damián puso el link. Así que bueno, eso, nada, contarles un poco de qué se trata la Asociación Argentina de Sedimentología, y súper invitarlos a asociarse. Por ahí algunos saben también algunas publicaciones que se han sacado. La primera que hicieron es Caso Ilimarino, y se hicieron otras, y hay una última que por ahí algunos también pueden estar interesados, que es una publicación gratuita y está online. Es un atlas de identificación de minerales detríticos que hizo la doctora Adriana Blasi, muy, muy gentilmente también para nada, comentar esto. Me parece que está bueno, lo hayan muy. No sé si, bueno, no sé si querían comentar algo, salió el micrófono por ahí. Pero bueno, eso también está el link en la página de la asociación, lo pueden encontrar, y está muy bueno como para los que necesiten trabajar con esa herramienta. Así que bueno, nada, eso. Y bueno, lo presentamos a Germán, así lo escuchamos, que es por lo cual estamos hoy acá. Es geólogo y doctor de la Universidad Nacional del Sur, ¿sí? Se doctoró en el 2015, como me envió en este machete, trabajó sobre todo en la formación vaca muerta, y con una beca cofinanciada entre el CONICET y GCS, GCS, sí, dije bien, bajo la dirección de Carlos Zavala, que lo vi por ahí. Realizó estadías en el exterior, en Indiana University, y también ha publicado, se dedica también muy bien a publicar, así que también le invitamos, si no tiene un artículo en el LASBA, a que pueda mandar algún artículo a la revista. Publicó muchos trabajos, más de 30, en congresos, revistas y libros, y también es instructor de campo en Cuenca Neuquina, docente de la Universidad Nacional del Sur, y en 2022 se incorporó a YPF, así que bueno, de ese tema hoy nos va a contar un poco esto de los modelos de acumulación en estas rocas que antes eran así como, llamémosle así, muy homogéneas, y se ve que no lo son tanto y que son muy variadas y complejas las lutitas. Así que bueno, ¿qué nos cuentan las rocas? Ahí nos va a contar Germán. La idea, como le decíamos, es que sea algo muy, nada, llamémosle descontracturado, que nos cuente un poco, pero más experiencias, formas, metodologías de trabajo, y después un rato como para que haya intercambio entre todos nosotros y nosotras. Así que cuando quieras, Germán, te querés compartir y te oímos. Bueno, muchas gracias, Alfonsina. Buen día a todos y a todas. Gracias
por conectarse a escuchar un rato sobre lutitas. Espero que no se aburran. Bueno, un poco el título de la presentación esta se remonta, ¿no?, a lo que solemos encontrar cuando salimos al campo. Vamos a los afloramientos y es muy común encontrar unidades de grano fino que tienen centenares de metros de espesor y que muchas veces, digamos, no encontramos una respuesta para justificar el origen, ¿no?, de tantas fangolitas, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una revisión más o menos de todo lo que fue ocurriendo en las últimas décadas y las revoluciones científicas, ¿no?, que fueron ocurriendo. Y bueno, y un poquito el granito de arena que hemos aportado particularmente en el estudio de vaca muerta, ¿no? Voy a apagar mi cámara ¿cómo es? Para que no haya problemas del video. Dale, Germán, no hay problema, como vos lo veas Esto mejor. es video. Ahí estamos. Bueno, un poco sobre la presentación. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es el modelo de fases convencional, ¿no?, que solemos encontrar en los libros de texto, ¿no?, sobre el origen de las rocas de grano fino, ¿no? Y particularmente, bueno, cuáles son los requisitos para el origen de las fases más ricas en materia orgánica. Después vamos a actualizar un poquito lo que solíamos encontrar en el Petillon, en el Potter y en, bueno, muchos libros de sedimentología, con lo que ha ocurrido, digamos, a raíz del avance en la investigación de estas rocas, el cual, bueno, en los últimos 10 años tuvo una curva de crecimiento exponencial, principalmente debido al desarrollo de los reservorios tipo shale, ¿no?, donde, bueno, ahí hubo un interés, digamos, muy importante por parte de la industria en comprender mejor este tipo de rocas, ¿no? Y bueno, ya después vamos a entrar en detalle en diferentes, digamos, mecanismos de transporte y sedimentación de sedimentos finos, que son, bueno, flujos de fango que pueden ser tanto de origen intrahuencal como extrahuencal. Y bueno, finalmente vamos a hacer una revisión y, digamos, vamos a discutir un poco sobre las implicancias para la preservación de la materia orgánica en depósitos con alto TOC, ¿no? Bueno, comenzando, como muchos de ustedes ya sabrán, no sé si acá hay estudiantes de grado que actualmente se encuentren cursando sus primeros años de la carrera. Si es así, creo que esta presentación les va a dejar muchas preguntas, porque bueno, en docencia, ¿no?, cuando damos sedimentología, seguimos hablando de que las rocas de grano fino se depositan siempre en ambientes de baja energía, por procesos de decantación, y asimismo solemos simplificar su descripción y su clasificación, ¿no? O sea, cuando uno va al registro estratigráfico, encontramos que estas rocas integran aproximadamente el 65% del 100 que sería, digamos, asignado a las rocas sedimentarias, ¿no? Ahora,
Cuando vamos al análisis de facies, o sea, si bien estas rocas representan el 65% del registro estratigráfico, tenemos dos facies laminadas, facies masivas. Mientras que si vamos a las arenas o a los carbonatos, y por lo general aparecen muchísimas facies y diferentes procesos que le dan origen a esas facies, ¿no? Entonces, bueno, ya partimos de un modelo muy simplista, en donde, bueno, por un lado están las fangolitas o las lutitas laminadas, y por otro lado están las fangolitas masivas. Y entrando, digamos, en los procesos que le dan origen a estas facies, siempre terminamos cayendo en los mismos mecanismos, ¿no? Que se supone que tienen que ser condiciones de muy baja energía. ¿Por qué? Y porque entendemos que los sedimentos de grano fino son, digamos, partículas de limo y de arcilla que tienen un tamaño de grano menor a 62 micras, y que la única forma de que estos sedimentos se depositen es en condiciones de muy baja energía, que por lo general en las cuencas marinas ocurre en ambientes de costa afuera, ¿no? A partir de procesos de decantación. Ahí tenemos algunos ejemplos, como puede ser plumas hipopícnicas, plumas de ceniza, producción en la columna de agua, como así también un interflow o el marine snow, ¿no? Pero bueno, todos los mecanismos que conocíamos hasta hace pocos años se reducían principalmente a procesos de decantación. Particularmente dentro de lo que se conoce como la decantación, en términos de plumas hipopícnicas, ahí entra en juego un proceso fundamental que es la floculación, ¿no? O sea, cómo es posible que las partículas arcillosas, o sea, digamos, tablillas individuales de tamaño microscópico de arcilla, decanten al fondo marino. Bueno, esto es posible debido a que son partículas que tienen cargas electrostáticas que se atraen entre sí y que forman agregados que se llaman flóculos, y esos flóculos pueden llegar a tener un tamaño arena fina. Y bueno, una vez que se forman los flóculos, ahí es que ocurre la decantación y la formación de depósitos hemipelágicos relacionados a plumas de decantación. Aquí abajo vemos un ejemplo, ¿no?, de sedimentos actuales. Son dos, digamos, se trata de testigos que se recuperaron a una distancia de más de 200 kilómetros, y como podemos ver en la correlación, las capas se pueden continuar sin ningún problema. Entonces, esto nos habla de lo que debemos esperar encontrar cuando tenemos procesos de decantación. O sea, justamente la decantación lo que nos va a hacer es generar un tapizado de todo el fondo marino. Entonces, son niveles extremadamente continuos que por lo general constituyen markers estratigráficos, o sea, son capas guía. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, no siempre lo que encontramos en el registro estratigráfico se condice justamente con estos procesos de decantación. Ya entrando en lo que sería, digamos, el origen de las lutitas negras, ¿no?, pensando en el modelo de la decantación, suponía que, bueno, o sea, ¿cómo podemos hacer si los procesos que depositan las rocas de grano fino son a partir de la decantación? ¿Cómo podemos hacer para preservar materia orgánica? Bueno, se necesitan
cuencas lo suficientemente profundas o lo suficientemente restringidas para que en el fondo se den condiciones anóxicas, ¿no? Que sean favorables para la preservación de la materia orgánica. Como bien sabemos, si el fondo oceánico tiene oxígeno, la materia orgánica es más susceptible a ser degradada. Entonces, ahí pusimos una formulita, ¿no? En donde, bueno, el origen de un black shale va a ser directamente proporcional a la productividad e inversamente proporcional a la energía y al contenido de oxígeno que haya en nuestro sistema. Pero bueno, como dijimos inicialmente, hay un problema en el modelo convencional. Y el problema es que, o sea, ¿cómo hacemos para explicar únicamente a partir de procesos de decantación los enormes espesores estratigráficos de lutitas que encontramos en las diferentes cuencas sedimentarias? O sea, tenemos centenares de metros a miles de metros de espesor de lutitas que queremos justificar únicamente a partir de procesos de decantación. ¿Qué pasa en tanto con la anoxia? O sea, acá vemos un afloramiento de la formación Los Molles del Jurásico inferior, de la cuenca neuquina, en donde, como podemos ver, son lutitas negras, ¿no? Y en este caso deberíamos pensar que es una cuenca anóxica durante muchos millones de años, en donde logramos mantener un fondo desprovisto completamente de oxígeno. Eso en la naturaleza es muy raro. O sea, lo que sabemos hoy en día es que si las condiciones anóxicas existen, son intermitentes, o sea, alternan periodos de anoxia con periodos en donde el contenido relativo de oxígeno es distinto. Y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, todos estos problemas que ya venimos planteando, desembocaron en un cambio de paradigma muy importante que tuvo lugar, digamos, o sea, esto empezó en la década de los 90 aproximadamente y tuvo su punto crítico en el año 2007, cuando el doctor Jürgen Schieber de la Universidad de Indiana hace estudios en canaletas, donde pone fango, particularmente puso mezclas de caulinita, y empieza o sea, se generan flóculos de caulinita, tamaño arena. Cuando esos flóculos se generan, se empiezan a transportar con carga atractiva, o sea, se empiezan a comportar como partículas de arena. O sea, son partículas tamaño arena, pero están compuestas por arcillas y generan lo que se llaman ripples de fango. Acá vemos un video, si esto se reproduce. Se supone que esto debería andar, no sé por qué. Bueno, acá había un video que lamentablemente no lo estoy pudiendo. A ver, por ahí es. Perdón, Sí, eso te iba a decir, Germán, si querés salí y ponelo, no hay problema. No entiendo bien es por qué habrá sido. Me pido disculpas. No hay problema. Bueno, ahí está. Ahí va. Ahí lo podemos ver. Entonces ahí vemos. Perdón, Germán, fíjate si podés poner full la pantalla, que te quedó. Sí, O no pasa que si lo pongo Ah, full, no te tengo lo miedo toma. que. Ahí está, ahí va. Ahí estamos. Entonces ahí vemos, vamos de vuelta. Ahí tenemos el resultado, ¿no?, de estos experimentos en canaletas que desarrolla Schieber en el 2007 y publican el paper trascendental que se llamó A Creation of
of mudstone beds from migrating flocule ripples. Y entonces ahí empezamos a decir, bueno, ojo, porque siempre pensamos que las partículas finas que componen a las fangolitas, a las lutitas, se depositan por decantación, pero estamos viendo en las canaletas, ¿no?, que podemos generar ripples y que las partículas estas se pueden transportar por procesos tractivos y generar, como vemos acá arriba, estructuras sedimentarias similares a las que vemos en una arena, ripples de corriente, ¿no?, con una migración entrecruzada. Y que esto ocurre a velocidades entre 15 y 30 centímetros por segundo, ¿no?, para un flujo de 5 centímetros, o sea, para una columna de agua de 5 centímetros. Entonces, bueno, a raíz de eso, ¿qué pasó? Bueno, empezaron a volver al registro estratigráfico, y se empezó a hacer una revisión de todas las unidades estratigráficas de grano fino. Empezamos a ver que todo lo que pensamos que la decantación, anoxia, depositación durante largos periodos de tiempo de manera ininterrumpida, en verdad no era tan así, sino que teníamos condiciones significativamente más energéticas y al mismo tiempo tenemos periodos de alto aporte sedimentario sucedidos por largos periodos de pausa en la sedimentación. Y aparece un problema que, bueno, al que le toque estudiar estas rocas lo va a enfrentar, que es la laminación versus la estratificación. Pero cuando uno va a los libros de texto, ¿qué dice? Bueno, hablamos de laminación cuando tiene menos de 1 centímetro. Y hablamos de estratificación si tiene más de 1 centímetro. Eso es una clasificación basada en el espesor, pero no basada en la génesis, ¿no?, en la genética, en el origen. ¿Qué pasa? Las rocas de grano fino, digamos, originalmente el fango es muy rico en agua. Conforme, digamos, progresa el soterramiento, el material fino expulsa gran parte de los fluidos intersticiales y se genera un depósito con una compactación muy importante, y el espesor original tal vez se reduce a 2/3 de lo que era originalmente el depósito del sedimento exento de compactación. Y muchas veces pasa que, como vemos en la corona de la derecha, los espesores de las capas fangolíticas son muy pequeños. Espesores milimétricos a espesores que rara vez exceden los centímetros, o sea, 2 o 3 centímetros. Entonces, esto también es un cambio de paradigma, porque hablábamos mucho de laminación paralela para las fangolitas, pero ojo que a veces lo que estamos viendo son límites de capas. Entonces, o sea, ¿qué implicancias tiene esto? Bueno, que cuando hablamos de laminación paralela, estamos diciendo que tenemos una sedimentación, o sea, una acumulación ininterrumpida, ¿no?, una decantación continua de materiales finos y una acumulación durante un determinado periodo de tiempo. Ahora, si no es laminación y lo que estamos viendo es estratificación, estamos viendo lo opuesto. O sea, la estratificación nos está hablando de periodos de pausa, es decir, periodos de erosión o no depositación, que marcan hiatos en el registro estratigráfico. Y eso es muy común en las sucesiones de grano fino. Acá vemos un ejemplo de la formación Agrio, que es del Cretácico inferior, también de la cuenca neuquina, en donde, fíjense cómo, o sea, acá estamos más hacia la base, acá estamos más hacia el techo, ¿no? Estamos en el Agrio inferior, es esto. Fíjense cómo la ciclicidad, ¿no?, o sea, la alternancia entre capas más duras o más competentes, capas más finas o menos competentes, aumenta
hacia arriba, ¿no? O sea, esto se debe a que cuando entramos acá, estamos entrando a intervalos condensados, en donde tenemos mucho tiempo y muy poco espesor. O sea, tenemos mucho tiempo condensado en muy poco espesor estratigráfico. Y fíjense la alternancia de capas que estamos viendo en este afloramiento. Entonces esto nos está hablando de que la sedimentación es más bien episódica y alternan periodos de pausa con periodos de aporte sedimentario. Y con respecto a lo que hablábamos de la anoxia, digamos, en verdad, cuando uno empieza a estudiar las rocas de grano fino en detalle, empieza a encontrar evidencias de bioturbación, tanto de macrofauna como de mediofauna, o sea, tanto, digamos, trazas macroscópicas como trazas muy, digamos, de tamaños diminutos que cuesta reconocerlas macroscópicamente, ¿no? Y esto, digamos, acabó en un trabajo fundamental para entender, digamos, el origen de las rocas de grano fino con alto TOC, que es de Kevin Bojax, del 2005, en donde lo que dicen es, ok, no siempre vamos a tener esas condiciones anóxicas que pensábamos para el origen de las rocas de grano fino con alto contenido de materia orgánica. Hay veces que tenemos cierto contenido relativo de oxígeno en nuestro sistema, y de qué va a depender si la roca tiene materia orgánica o no tiene. Bueno, va a depender de una interrelación que va a existir entre la producción de materia orgánica, o sea, cuánta materia orgánica estamos fabricando en nuestro sistema, versus la dilución, o sea, cuánto aporte de material silicoplástico, material carbonático, inorgánico, digamos, estamos teniendo para diluir la producción de materia orgánica que hay en la columna de agua, versus la destrucción. O sea, la interrelación entre la materia orgánica que fabricamos versus la materia orgánica, o sea, cuánto se diluye la materia orgánica esa, y qué porción de la materia orgánica esa se destruye una vez que llega al fondo, es la que nos va a dar como resultado final el carbono orgánico total o el TOC que estamos teniendo en una muestra de roca. Acá yo puse, digamos, algunos ejemplos en donde se ven trazas en rocas que tienen un importante contenido de materia orgánica. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a romper el paradigma de, bueno, se necesitan condiciones anóxicas para realmente tener TOC mayor al 1%, ¿no? Y en particular, esto es importante también porque digamos, algo que es muy complicado en el mundo de la sedimentología, tanto en las areniscas como en las fangolitas, es el origen de las facies masivas, ¿no? O sea, muchas veces nos volvemos locos y nos encanta ver los ripples y los jamokis y las óndulas escalantes y el crossbed y le sacamos fotos a esas cosas, ¿no? porque son espectaculares, pero las facies masivas muchas veces quedan, o sea, son muy comunes, y muchas veces no tenemos criterios o sea, criterios científicos sean coherentes para explicar su origen, ¿no? Y hasta donde sabemos hoy en día, en las rocas de grano fino, muchas de las fases masivas que vemos se relacionan justamente a una criptobioturbación, o sea, a una bioturbación críptica o muy importante por medio de mediofauna. O sea,
tenemos organismos bentónicos que viven, digamos, en el sustrato y son capaces de tolerar condiciones de muy baja, digamos, de muy bajo contenido de oxígeno, pero no anóxicas, y esos organismos obliteran completamente la fábrica primaria, o sea, producen una homogeneización, digamos, de la fábrica primaria, principalmente porque consumen nutrientes, o sea, consumen parte de la materia orgánica que hay ahí, o parte de los nutrientes que tiene el sedimento, y dejan una fábrica homogénea, ¿no? Esto es muy común, estos dos ejemplos son vaca muerta, y este otro de acá también, y es, digamos, una de las explicaciones que podemos encontrar hoy en día para justificar justamente el origen de las fases masivas, ¿no? Ya entrando un poquito en los procesos físicos, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no?, de que nos están hablando que las condiciones energéticas pueden ser importantes, ¿no? O sea, estas flechitas blancas que están acá marcan una muy clara superficie erosiva, ¿no? Y por encima tenemos una laminación entrecruzada, que va en este sentido, que nos marca, digamos, el sentido de migración de óndulas de corriente, compuestas principalmente por partículas que son, digamos, agregados de fango, provenientes de la erosión parcial de este sustrato que está acá abajo, ¿no? Y bueno, y acá vemos un esquema de cómo sería el proceso. O sea, tenemos corrientes, flujos de fango, que, digamos, alcanzan una velocidad suficiente para producir digamos, una erosión del sustrato fangoso infrayacente, y luego generan estructuras tractivas producto del transporte por tracción de estas partículas de fango, ¿no? Y bueno, a raíz de todo esto, ¿no?, tenemos un cambio de paradigma en lo que es la depositación de fases finas, ¿no? Por un lado, tenemos lo que son flujos de fango intracuencales, o sea, mecanismos que transfieren principalmente el material fino desde zonas de la plataforma, ¿no?, hacia sectores más internos, principalmente por un problema de acomodación, o sea, cuando la plataforma ya no tiene espacio para acomodar el sedimento, empieza a transferirlo hacia sectores más internos, en donde tenemos mayores espacios de acomodación. Esto es muy común si alguien ha trabajado con líneas sísmicas, particularmente en vaca muerta, se ven clinoformas progradantes. O sea, las clinoformas esas responden justamente a la dinámica progradacional y la transferencia de sedimentos finos desde la plataforma hacia sectores internos. La transferencia esa ocurre principalmente a partir de flujos de fango, que son, digamos, los principales mecanismos que llevan fango rico en materia orgánica desde zonas de plataforma hacia sectores internos. Después también están flujos de origen extracuencal, ¿no?, en donde tenemos una directa relación entre, digamos, nuestras áreas de aporte con nuestra cuenca oceánica en este caso, y justamente tenemos ríos sucios cargados de fango que generan flujos hiperpínicos fangosos que pueden llegar tanto a la plataforma como también a sectores internos, ¿no? Ya vamos a ver ahora algunos ejemplos de ambos casos. Particularmente dentro de los flujos de origen intracuencal, también está lo que se conoce como corrientes de fondo, que son un poco, digamos, enigmáticas hasta el día de hoy, pero existen, y principalmente, hasta donde entendemos, se dan en sectores internos, ¿no?
el mecanismo por el cual se originan sigue siendo motivo de debate entre digamos, en el mundo científico, ¿no? Acá vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ven esas estructuras relacionadas a procesos de transporte por tracción, tanto en cortes pulidos, que vendría a ser este que está acá arriba, o sea, este es un corte pulido de una muestra, esto es en petrografía, y después vamos a ver algunos ejemplos en microscopía electrónica. Como ustedes pueden ver, se ve que claramente la laminación no es paralela, al menos en esta parte de acá arriba, pero acá abajo pareciera ser pseudoparalela, ¿no? Entonces uno dice, bueno, laminación paralela y laminación ondulítica. Bueno, muchas veces la laminación ondulítica no la vemos, producto de la compactación mecánica, o sea, como dijimos anteriormente, tenemos sedimentos con alto contenido de agua intersticial que cuando se compactan se flatenizan y hay veces que generan una laminación pseudoparalela. Sin embargo, cuando vemos laminación paralela en rocas de grano fino, muchas veces puede estar vinculada al mismo proceso de transporte por tracción. Entonces, el mensaje acá es, cuidado cuando ven laminación paralela en fangolitas, porque tanto, digamos, la laminación ondulítica como la laminación paralela pueden ser producto del mismo proceso de transporte y sedimentación. Aquí vemos un ejemplo también de un estudio de canaleta que se realizó también en la Universidad de Indiana, en donde es muy interesante porque se mezcló en este caso limo, o sea, limo grueso, y se mezcló fango, o sea, el fango se floculó, formó flóculos, tamaño arena fina, y el limo, digamos, se mezclan los flóculos tamaño arena con el limo y se generan flujos de fango, ¿no? Y llamativamente, por un lado, los flóculos generan óndulas de corriente homogéneas, y por otro lado, el limo genera óndulas de limo, ¿no? O sea, como que tenemos por un lado óndulas de fango, y por otro lado tenemos estas de acá, y por otro lado tenemos óndulas de limo. No se llevan bien entre sí, o sea, por un lado los flóculos generan sus propios ripples y por otro lado el limo genera sus propios ripples. Y eso resulta en que migren por separado. Y sin embargo, cuando migran, dejan detrás estas colas que se ven acá en esta imagen en planta, que, digamos, conforme migran los ripples, terminan generando una laminación paralela. O sea, por más que no veamos la laminación ondulítica propiamente dicha, la laminación paralela en sí misma muchas veces está relacionada al mismo proceso de transporte por tracción. Y acá vemos ejemplos en vaca muerta, justamente donde se ve exactamente lo mismo. O sea, vemos láminas de limo alternantes con láminas de agregados de fango. Fíjense que el tamaño de los agregados de fango es mucho mayor que el de las partículas de limo. Eso es porque estos agregados son ricos en agua, y la densidad equivalente es, o sea, una partícula tamaño arena fina de fango, digamos, de agregados de fango, es equivalente a una partícula tamaño limo grueso, o sea, una partícula silicoclástica tamaño limo grueso. Y lo llamativo de esto es, o sea, cuando vamos internamente a ver cada una de estas láminas, por un lado vemos que las láminas de limo, que son las que se ven acá con los colores claritos,
principalmente están compuestas por limo de origen volcánico, volcaniclástico. O sea, tenemos participación de material volcaniclástico alternante con agregados de fango. Respecto de los agregados de fango, ya vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos. Ya se puede ver a priori acá que hay algunos que son más oscuros y otros que son más claritos. Particularmente, estas partículas de limo de origen volcaniclástico nos están hablando de que efectivamente tenemos corrientes, ¿no?, flujos que están retrabajando el fondo marino. Particularmente retrabajan depósitos tobáceos, posiblemente depósitos tobáceos de caída, y generan estos arreglos de fábricas complejas, porque mezclan, por un lado, componentes volcaniclásticos con componentes, digamos, intracuencales, tanto, digamos, pellets fecales como intraclastos, que tienen una impronta, digamos, intracuencal, ¿no? Entonces, estas fábricas así son las que nos llaman a pensar en procesos relacionados a corrientes de fondo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de una corona, ¿no?, en donde se ve justamente estos arreglos así en láminas que tienen un aspecto paralelo. En algunos lugares aparecen superficies posiblemente erosivas, que son estas que se marcan con flechas. Y lo que tenemos acá es algunos depósitos tobáceos, ¿no?, que se preservan, y después en el resto vemos fangolitas, ¿no?, pero esas fangolitas, esas láminas de limo, ¿no?, son, digamos, depósitos volcaniclásticos, tobáceo, retrabajados, ¿no? Posiblemente todo esto esté vinculado a corrientes de fondo atractivas que retrabajan el fondo marino. Bueno, y acá hay un sketch más o menos mostrando cómo sería el modelo ese. O sea, claramente tenemos productividad en la columna de agua, porque estas fangolitas tienen un alto TOC, o sea, están relacionadas al principal intervalo generador de vaca muerta, pero sin embargo tenemos evidencias que no están, o sea, evidencias fehacientes en las rocas que nos dicen que tenemos energía y corrientes, y que no se trata exclusivamente de fondos anóxicos, sino que tenemos una buena circulación en el fondo oceánico, ¿no? Algo en particular a tener en cuenta, y creo que es algo que hace falta estudiar un poco más, es el tema de el rol de la actividad volcánica, ¿no?, en la generación de depósitos con alto contenido de carbono orgánico. Principalmente porque cuando uno encuentra material tobáceo, ¿no?, o sea, muchas veces hay que pensar que el input volcaniclástico en forma de plumas, como se ve acá, contribuye, digamos, a la fertilización que estamos teniendo en la columna de agua. O sea, tenemos fertilización gracias al input de los sedimentos de origen volcaniclástico, que posiblemente se traduzcan en una mayor productividad en la columna de agua. Entonces, sería bueno buscar encontrar una relación entre, digamos, la actividad volcánica y la productividad de materia orgánica en las cuencas contemporáneas, ¿no? Y acá vemos un poquito sobre los agregados de fango. Esta lámina que está acá abajo es un corte pulido de una muestra macroscópica, en donde se encuentran estas cosas, o sea, estos agregados de fango tamaño arena. Esta imagen es de microscopía electrónica, y todo lo que se ve clarito acá es cemento carbonático que está rellenando los espacios porales en el sedimento. Estas partículas que están acá son todos agregados de fango. Ahí se ven los agregados de fango y todo el material intersticial, que en este caso es cemento carbonático. Fíjense que
la laminación a veces casi que no se puede reconocer. O sea, esto es una foto de un corte pulido, escaneado y trabajado en Photoshop para aumentar el contraste, y recién a partir de todo ese procesamiento es que uno puede empezar a reconocer truncaciones internas en la laminación. Si no, por ahí esto no lo hubiésemos visto y hubiésemos pensado que se trata simplemente de fangolitas masivas, ¿no? Cuando en verdad vamos a la petrografía, particularmente a la microscopía electrónica, vemos que tenemos partículas tamaño arena, ¿no? Y que posiblemente el origen de esto se relacione justamente a procesos de transporte por tracción. Y algo muy interesante respecto a las partículas estas, a los agregados de fango, es que adentro pueden tener materia orgánica. Y puede ser tanto materia orgánica de origen intracuencal como de origen extracuencal. Particularmente en un estudio que hicimos de palinología, lo que encontramos fue, y lo que nos sorprendió, esto fue en Vaca Muerta, es una preservación excepcional de una alga de agua dulce en muestras recolectadas en sectores internos de la cuenca de Neuquén. O sea, muestras recolectadas a más de 200 kilómetros de la línea de costa, encontramos esto que se ve acá en la lámina C. No soy palinólogo, pero trabajo con palinólogos que hacen muy bien su trabajo y nos aportan mucha información. Esto que está acá es una alga de agua dulce, se llama Periastrum. Y la preservación que tiene es espectacular. O sea, ¿cómo podríamos explicar a través de plumas de decantación, a través de plumas hipopícnicas, una preservación excepcional de una alga de agua dulce ubicada a más de 200 kilómetros de la línea de costa, ¿no? Bueno, esta alga seguramente viajó contenida dentro de agregados de fango. ¿Por qué? Porque hicimos un análisis de patches, sacamos muestras de cada intervalo, y particularmente estos intervalos que tienen los agregados de fango son los que muestran esta preservación excepcional de la materia orgánica. Entonces ahí es que empezamos a cuestionarnos si la preservación de la materia orgánica no podría estar vinculada justamente a su transporte contenido dentro de estas partículas tamaño arena. Bueno, cambiando un poco de tema, dentro de lo que llamábamos flujos intracuencales, aparecen a veces depósitos relacionados a deslizamientos gravitacionales o, digamos, estructuras tipo slams, ¿no? Que se relacionan a inestabilidades del talud depositacional. En Vaca Muerta esto se ve bastante, en la formación de los molles del Jurásico inferior también se ve bastante. Particularmente en Vaca Muerta parece estar vinculado a un aumento en la inclinación de las clinoformas, o sea, el frente de las clinoformas crece, aumenta su inclinación, y cuando se vuelve inestable ocurren deslizamientos gravitacionales. Y producen estas fábricas así, caóticas, con estructuras tipo slams, que son muy diferentes de lo que veíamos anteriormente, y así se ven en algunos afloramientos, ¿no? Particularmente estos procesos no son efectivos, claramente, para generar depósitos ricos en materia orgánica. Por lo general estas fases son muy caóticas y los depósitos asociados no suelen tener materia orgánica, digamos, en cantidades abundantes. Como se ve en el diagrama o sea, son flujos que siempre son desacelerantes, ¿no? O sea, tienen una primera etapa de aceleración asociada justamente al deslizamiento, y después, digamos, corren pendiente abajo hasta finalmente desacelerar por completo y eventualmente generan capas con gradación normal. Estos serían los equivalentes más proximales
de estos flujos que se generan en áreas cercanas a las zonas de los deslizamientos, ¿no? En donde tenemos esos escarpes. Otros flujos de origen intracuencal también están vinculados a los eventos de tormentas, que también generan capas con gradación normal, muchas veces con superficies erosivas asociadas, y particularmente suelen, digamos, exportar no solo la materia orgánica desde zonas de mayor, digamos, productividad propias de la plataforma o de la rampa interna, sino también carbonato. Muchas veces tenemos carbonato detrítico, digamos, o sea, carbonato bioclástico que es retransportado desde zonas más proximales hacia sectores más internos, generando capas de gradación normal. Y respecto a los flujos de origen extracuencal, o flujos hiperpénicos fangosos, a diferencia de los anteriores que generan capas con gradación normal, en este caso es común encontrar tendencias, digamos, capas con gradación inversa. Esto se relaciona justamente a que, como bien sabemos, los flujos hiperpénicos tienen una primera etapa de aceleración de flujo y una segunda etapa de desaceleración de flujo. El problema es que a veces la preservación del intervalo asociado a la aceleración de flujo no la tenemos porque está borrada, digamos, por el pico máximo de la descarga, en donde generamos una superficie erosiva que nos borra, digamos, el registro de toda la etapa de aceleración, ¿no? Sin embargo, bueno, acá tenemos un ejemplo muy bueno de la formación de los molles, en claramente se ven tendencias granocrecientes en estas láminas. O sea, tenemos gradación inversa y gradación normal. Posiblemente todo esto esté vinculado a un mismo evento de descarga hiperpénica, ¿no? Y acá, en este otro caso, tenemos gradaciones normales únicamente, posiblemente debido a que la gradación inversa, o sea, o fases fabricadas durante la etapa de aceleración de flujo, no quedaron, digamos, registradas, ¿no? Algo importante fuera digamos, la fábrica primaria o nos aportan las estructuras sedimentarias primarias para reconocer y diagnosticar un origen u otro, es la composición, ¿no? O sea, en estos flujos de origen extracuencal vemos una fuerte impronta terrígena, o sea, vemos mucha materia orgánica de origen terrígeno, principalmente fitoclastos. Y la materia orgánica de origen intracuencal, por lo general, está subordinada. Al mismo tiempo, la composición, o sea, cuando vemos estas partículas de limo, vemos que es limo detrítico, no limo volcaniclástico. O sea, se trata justamente de sedimentos extracuencales que están siendo directamente aportados a ambientes rinodistales, ¿no? Y bueno, todo esto que estuvimos viendo tiene implicancias para lo que es la preservación de la materia orgánica. Nosotros hoy entendemos que los flujos de fango son mecanismos eficientes para la transferencia de fango rico en materia orgánica desde zonas proximales hacia zonas internas o distales en donde se favorece su preservación, ¿no? Y particularmente, o sea, cuando hablamos de estos procesos, algo favorable para la preservación es el rápido soterramiento que se puede alcanzar a partir de una recurrencia de flujos de fango versus fases relacionadas a procesos de decantación en donde la obliteración del depósito por medio fauna
puede ser muy importante. Acá vemos un ejemplo de facies, ¿no? Criptobioturbada. Fíjense que está completamente degradada la laminación primaria, tanto acá como acá arriba, y en el medio vemos depósitos relacionados a flujos de fangos, donde no se llegan a reconocer trazas, ¿no? Entonces, creemos que es muy probable que los flujos de fango sean favorables justamente para evitar una bioturbación completa del depósito, ¿no? Y bueno, a modo de cierre, podemos decir que en los últimos 20 años la integración de experimentos en canaletas, con estudios oceanográficos y análisis detallados del registro estratigráfico, como bien dijo al principio Alfonsina, antes pensábamos que eran homogéneas, ¿no? Estas rocas, y hoy sabemos que son extremadamente heterogéneas, han permitido, digamos, o sea, evidencian que las condiciones hidrodinámicas para la acumulación de sedimentos finos es mucho más compleja de lo que históricamente suponíamos. Y bueno, creemos que los flujos de fango son eficaces para el transporte y la acumulación de sedimentos finos ricos en materia orgánica hacia los ambientes marino-distales. Los depósitos asociados son comunes en el registro estratigráfico y ponen en cuestionamiento el rol de los procesos de decantación en la acumulación de espesas sucesiones de lútico. Tenemos flujo de fango tanto de origen intracuencal como extracuencal, como estuvimos viendo, que a veces no son tan fáciles de diferenciar unos de otros, y que es fundamental realizar estudios complementarios y asimismo tener una idea del contexto, ¿no? O sea, ver a la roca, hacer petrografía, analizar el origen de los componentes, ¿no? Y no solo quedarnos con las pocas estructuras sedimentarias que solemos encontrar en estas rocas. Los agregados de fango particularmente son muy comunes, tenemos diferentes tipos, no entramos en detalle, pero bueno, están los intraclastos, hay peles fecales, hay flóculos, que son capaces de encapsular materia orgánica tanto de origen intra como extraconcal y prevenir su oxidación y degradación, ya sea durante el transporte o bien por medio de justamente la meiofauna en ambientes subóxicos, ¿no? Y bueno, todo esto lleva a reevaluar los requisitos paleoambientales para la acumulación y la preservación de fango rico en materia orgánica, dado que su origen a partir de flujos de fango sugiere una sedimentación pulsante, o sea, muchas pausas en la sedimentación, controlada por eventos de erosión intermitente, tenemos evidencias de erosión y de flujos energéticos, bajo condiciones de fondos relativamente oxigenados. Bueno, eso sería todo. Voy a prender la cámara para responder ahí a alguna pregunta que haya. Agradecer por este espacio, principalmente, bueno, a Diana Cuadrado, que fue la que me hizo trabajar, porque, bueno, me tuve que poner a armar una presentación. No quería dar lo mismo que he dado en ocasiones anteriores, entonces, bueno, lo quise actualizar un poco. Y bueno, y también agradecer a todos mis colegas con los que discuto y hago brainstorming, y bueno, creo que es importantísimo para quien sea que haga investigación, esto de discutir, de buscar analogías, no solo en la unidad que a uno le toca estudiar, sino buscar entender el macro de cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Y bueno, tengo muchas personas para agradecerles, que no me daría el tiempo, pero bueno, gracias, porque todo ese brainstorming suma para poder, digamos, plasmar cosas en una presentación. Escucho a ver si hay alguna pregunta o comentario.
Bueno, muy breve, felicitarte, agradecerte de nuevo. Impresionante, hermosa, hermosa la charla. Todo, las ilustraciones, lo que nos contaste, la forma de presentar. La verdad, muy, muy bueno, Germán. Así que nada, dejo abierto para las consultas. Ahí te felicitan por el chat. No sé, consultas mientras van pensando, que seguramente van a querer preguntar. Entre las muchas cosas que me gustaron es cómo mostraste esta cosa de la asociación de lo que tiene que ser, ¿no? O sea, el campo, el laboratorio, bueno, las discusiones entre los colegas, los modelos de depositación, las distintas fuentes de información. Me parece que es como un ejemplo de que hay que buscar los problemas y analizarlos de muy distintas perspectivas, así que eso está buenísimo. Ahí Carlos quería comentar o preguntar. Hola. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Hola, Larito. Antes que nada, Germán, felicitarte por la charla. Veo que seguís aportando, seguís innovando y bueno, siempre las charlas y las discusiones son muy enriquecedoras, sobre todo para mí, que trato de entender las cosas y bueno, no siempre estoy conforme. Pensaba un poco, bueno, la importancia, ¿no?, de estos periodos que vos comentabas, de los periodos, digamos, de condensación de tiempo, ¿no? Que lo importante que son, sobre todo a diferentes escalas. Cuando uno ve una sísmica del offshore, donde supuestamente son todas lutitas o son todas pelitas masivas, cómo la sísmica refleja que hay un montón de superficies significativas con un contraste de impedancia que hace que el offshore y que las lutitas se vean muy bien en la sísmica. Eso seguramente es a otra escala, digamos, una evidencia directa de que el registro y la acumulación de estos materiales finos no es para nada continuo, y que el principio estratigráfico de las sucesiones incompletas, o sea, se valida mucho más que nada en estas sucesiones de finos, ¿no? Todavía nos queda, como decís vos, nos queda mucho por aprender. Realmente, bueno, muy sorprendido, digamos, bueno, la calidad de tu presentación y bueno, nada más que felicitarte y pedirte, bueno, que continúes con este camino, digamos, de conocimiento que todavía nos falta muchísimo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Lito, gracias. Sí, sin lugar a dudas, si viendo lo que decía Muti de los Pirineos, que él con suerte, después de más de 40 años investigando la geología ahí, podía entender el 15% de lo que había. Yo creo que de Vaca Muerta, de las sucesiones finas, no me animo a decir que ni el 1% entiendo. Pero bueno, sin lugar a dudas, ha habido un avance y creo que hoy entendemos más de lo que se entendía hace pocos años atrás. Así que bueno, hay que meterle para adelante y buscar siempre algo que creo que es fundamental, es el tema de los estudios integrados, porque muchas veces uno tal vez está sesgado, ¿no? Y cuando se integran diferentes disciplinas de estudio, ahí es cuando empieza a cerrar, ¿no?, un modelo, una idea, o se rompe un paradigma y aparece uno nuevo, ¿no? Entonces, creo que saber tomar el dato y que el dato sea duro y trabajar desde la información que tenemos en las rocas es lo más importante. Como bien vos decías recién, está lleno de gaps, o sea, está lleno de vacíos el registro estratigráfico.
Ahora, si con la poca información que tenemos, que son las rocas, no tomamos bien el dato, estamos siendo muy imprudentes, ¿no? Entonces, creo que hay que darle más valor a la roca bueno, y después hacer artilugios para intentar entender el origen. Germán, ahí veo en el chat, hay un comentario sobre las concreciones, como no compactadas, que hace Carlos Echevarría. Hola Carlos, ¿cómo va? Sí, en esta presentación no quise poner nada de las concreciones porque medio que estoy un poco cansado de hablar de las concreciones, pero son muy interesantes. Podríamos hacer otra presentación hablando exclusivamente de eso. En diciembre ahí para IPF, que o sea, hacemos así también reuniones internas y eso, di una charla sobre el origen de las concreciones. Y está muy bueno, y bueno, en el caso nuestro como que nos permitió entender mucho, porque justamente esto que estábamos hablando de que los sedimentos finos, ¿no? O sea, inicialmente son muy ricos en agua, ¿no? O sea, son sustratos soposos con un contenido hasta un 90% en volumen de agua. Cuando se compactan, expulsan esos fluidos y las estructuras sedimentarias primarias rara vez se pueden reconocer. O sea, una superficie erosiva ya no se reconoce, una estructura, o sea, un ripple tampoco se va a reconocer, y va a quedar todo como depósitos laminados, ¿no? Entonces es muy difícil diferenciar estratificación de laminación paralela de laminación ondulítica. Sin embargo, cuando vamos a las concreciones, que son estructuras, o sea, son productos diagenéticos muy tempranos que ocurren durante periodos de pausa, digamos, en la sedimentación, o digamos intervalos condensados, en donde tenemos, o sea, mucho tiempo para que ocurra una difusión del carbonato y una precipitación en los espacios porales que hay en el sedimento. Ahí generamos como un congelamiento, ¿no?, de la fábrica primaria, porque sacamos una muestra de fango soposo y la metemos en el freezer, y vamos millones de años después y está con el espesor prácticamente original, ¿no? Y bueno, y ahí es cuando, cuando empecé con mi tesis, con Lito y con todo el grupo de trabajo, ahí fue que arrancamos con todo esto, ¿no? Porque en las concreciones las cosas son más evidentes, o sea, están más claras, ¿no? Cuando salimos de las concreciones y nos metemos en las lutitas compactadas, sí o sí hay que ir a otra escala de resolución, o sea, hay que ir a la petrografía ni hablar, y muchas veces no alcanza y hay que ir a la microscopía electrónica. Y bueno, no quiere decir que no se vean las mismas cosas y que se puedan interpretar, pero bueno, la sedimentología que tal vez estamos acostumbrados a partir del estudio de fascias más gruesas, si se puede hacer es en estos intervalos cementados, ¿no? Súper Ahí interesante. creo que había otra pregunta. Sí, sí. ¿Se pueden generar depósitos masivos por salto hidráulico en corrientes de fango? Pregunta Mario Arsenio. Está buena la pregunta. Mirá, que yo sepa, Mario, no ha sido documentado. Lo único que sí, hay una corriente de investigadores, o sea, por un lado estamos los que hablamos de estos procesos de transporte por fricción y demás, y por otro lado hay un grupo que hablan de fluid mats o fangos fluidos. Y bueno, muchas veces explican el origen de fases masivas vinculadas o sea, son como corrientes de suspensión que están entre flujos fluidos y flujos cohesivos, ¿no? O sea, tienen mucha arcilla, mucho fango, y están, digamos, en la transición entre unos y otros.
Yo no me he interiorizado mucho en esos, pero creo que estaría bueno, o sea, hacer una revisión de eso también. Pero bueno, el tema de lo de la mediofauna y la criptobioturbación, cuando uno va, digamos, a los registros en coronas o hace cortes pulidos y eso, empieza a verla, ¿no? Y, o sea, hay veces que es difícil porque no tenés una estructura diagnóstica de la traza porque es, digamos, es un moteado microscópico, pero bueno, hay que trabajar mucho con, digamos, un escaneado de la corona, el corte pulido, y trabajar el contraste de las fotos. El hecho de que el color de la roca sea oscura tampoco ayuda, ¿no? Porque cuando pensamos en un sedimento rico en materia orgánica, y después tenemos, ¿no? Organismos que penetran, digamos, en el sustrato y que destruyen esa fábrica primaria, muchas veces el relleno de esas trazas ocurre también con sedimento rico en materia orgánica, fango orgánico. Entonces se torna complejo la identificación, ¿no? de estas trazas. Pero bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Porque dejas un montón de cosas para pensar y buscar y bajar papers, ¿eh? ¿No? Sí, sí, Que te los seguro. pidan en las plataformas que sabemos que algunos están y ahí googleé rápido, el original está cargado, el de ya me olvidé el nombre, el primero que mencionaste, que rompió todo este paradigma, no, es súper interesante. Sí, Shiver, sí, sí. Sí, sí. Esto tiene que despertar a ir a leer. No, seguro. Hay que, o sea, yo creo que hay que intentar estar actualizado con esto porque justamente, o sea, son 2/3 del registro estratigráfico que tenemos. Entonces, Sí, si sí. buscamos comprender el origen y el relleno de las cuencas y la historia geológica, incluso cómo es el proceso de secuestrar el carbono orgánico de la biosfera digamos, en la litósfera, ¿no? Sí, sí. O sea, cómo hacemos para, digamos, exportar carbono desde las áreas emergidas o las zonas de plataforma donde se fabrica, ¿no? Ujú. Y meterlo en las rocas. Eso está, o sea, los libros de eso son las sucesiones de grano fino. Mm. Entonces, ahí está lo conocido y lo desconocido. Los libros de texto, los papers actuales, está lo que podemos entender hasta ahora. Pero bueno, sí. Está bueno Está tener bueno. para seguir trabajando. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, no sé si tiene alguien más alguna consulta y te dicen gracias por la respuesta, muy buena la presentación, Antonella. Bueno, ahí les copié, está el link de YouTube, así que ahora quedará bajando, que tarda un rato entre bajar del Zoom y después subir al YouTube, pero estaba la otra también que habíamos hecho hace poquito. Así que bueno, la idea es, retomamos en marzo, de que por ahí una vez por mes tengamos de alguna temática, así que por ahí que nada, estén atentos. Yo no soy muy de las redes, pero también tenemos una página, bueno, en Instagram, no sé cómo se llama, perdón. Así que se pueden ahí ver las novedades. Bueno, y acá te preguntan, y última, si ¿se podría hacer una curva de cambio climático con los isótopos de dióxido de carbono? ¡Wow! Terrible pregunta de Marco. Hola Marcos, hola Marcos. Sí, estaría bueno. Hasta donde sé, creo que se hacen algunos estudios no sé si son carbono, no sé bien cómo es, carbono 13 versus, Sí, con y como que isótopos, y como que se imagino. crean logs Mm. y esos aportan información. Pero sí.
estaría bueno. Estaría bueno. Todo también, o sea, algo que yo no dije y que está bueno, es que la geoquímica inorgánica está aportando mucho. O sea, el problema fue que originalmente, o sea, la geoquímica inorgánica empezó adaptándose al paradigma convencional que decíamos de decantación ininterrumpida, fondos anóxicos. No sé qué. Bueno. Y con el paso de los años se rompió el paradigma ese, y bueno, y la geoquímica inorgánica como que se tuvo que ir adaptando a los paradigmas nuevos. Y hoy en día se están haciendo estudios en donde ya, o sea, ya es evidente a partir de logs en un perfil, donde la anoxia, si está, es intermitente. No podemos hablar de anoxia sostenida en el tiempo durante largas decenas de miles de años o millones de años, ¿no? Y bueno, creo que, volviendo a lo mismo, estudios complementarios suman muchísimo, tanto geoquímica inorgánica, palinología, geoquímica orgánica también. Y bueno, recurrir a la microscopía electrónica es fundamental también, ¿no? Así que, bueno, eso como consejo para quienes les toque el desafío de estudiar este tipo de rocas, ¿no? Buenísimo. Bueno, Germán, gracias, te aplaudimos todos. Bueno, Y gracias. bueno, nos vemos pronto, estamos en contacto. Dale. Gracias de nuevo, Germán. Muy Bueno, linda muchas la gracias a charla. todos por asistir. Un gusto. Y bueno, estamos en contacto. Perfecto, Germán, estamos en contacto. Dale. Un Abrazo. saludo. Chao. Gracias. Chau, chau. Chao.